ya está totalmente establecido. Y en algún momento los dueños pueden ser que dejen la empresa, o puede ser que hasta la vendan, o puede ser que fallezcan, pero la cultura va a quedar instalada. Puede llegar a cambiar, pero vamos a ver que no es fácil que una cultura cambie en una organización. Y después de haber clarificado bien el concepto de cultura, vamos a ver cómo se puede cambiar una cultura. Porque fíjense que el proceso que vimos de cómo se genera una cultura es un proceso totalmente no gestionado en la mayoría de las empresas. ¿Qué significa? La mayoría de las empresas, desde que nace y durante los primeros años, se va desarrollando una cultura que la llamamos cultura espontánea. Es una cultura que se genera sin control. O sea, se establecen hábitos, costumbres, creencias, valores, que se difunden a prácticamente todos los integrantes de la organización, y los que muy de acuerdo no están, a veces sobreviven si no expresan ese desacuerdo. Porque si expresan demasiado desacuerdo con los patrones culturales de una organización, en general un integrante es rechazado y puede ser despedido o puede ser aislado, o puede sentirse tan incómodo en esa cultura que se va, pero eso lo va a notar enseguida, apenas entra. ¿Está bien? Si una persona viene del medio, entra a una empresa y encuentra una cultura muy contraria a lo que a él le parece natural, por ejemplo, mucha exigencia, maltrato interpersonal, demasiada rigidez o demasiada severidad en las penalidades con los empleados, o maltrato a los clientes, y uno dice, no, yo no estoy acostumbrado a trabajar así. Bueno, eso es un choque cultural. Una empresa tiene una cultura instalada, yo vengo de afuera con otra cultura desarrollada, tal vez en otra empresa anterior, tal vez vengo con la cultura de mi trabajo anterior, o con la cultura que me inculcaron mis padres. Pero esa ya no es la cultura de una empresa, es la cultura del país, o de mi familia, muy influida por la cultura del país. Bien, entonces, todas las empresas desarrollan una cultura, mejor dicho, organizaciones en general, empresas, instituciones, gobiernos, países enteros, desarrollan una cultura de manera espontánea. ¿Qué significa espontánea? Significa no gestionada estratégicamente. Simplemente se genera, y lo que se genera no necesariamente es bueno. Puede haber algunos factores positivos y puede haber algunos factores negativos, con lo cual algo que no se habla mucho y que no mucha gente tiene claro es que si uno va a una empresa y hace un diagnóstico de su cultura, puede encontrar factores positivos y factores negativos. ¿Y cuál sería la referencia para ver qué factores son positivos y qué factores son negativos? ¿Cómo? No entiendo. No, porque la mía puede ser peor todavía. ¿Cuál es la referencia para decir si una cultura es positiva o es negativa? ¿Positiva o negativa con respecto a qué? ¿Cuál es un hábito o qué hacen llevar a la organización? Bien. ¿Y cuál es el elemento de que la organización funcione? Los patrones objetivos para determinar qué factores culturales son positivos y qué factores culturales son negativos son sencillamente la eficiencia y la efectividad. ¿Qué es la efectividad? Es el grado con el cual la organización cumple con su misión y su visión y sus objetivos. Y la eficiencia es con qué consumo de recursos yo cumplo con esa misión, esa visión y esos objetivos. Con lo cual el patrón de referencia es la misión de la empresa. ¿Qué tiene que hacer esta empresa? Por ejemplo, tiene que brindar servicios de calidad 5 estrellas. ¿Qué valor o qué creencia puede ser fundamental en esa organización para que ese servicio funcione? ¿Cuál sería una creencia que debería ser un elemento clave de la cultura?
¿Cómo? Sí. Sí, en realidad la creencia no es, podría ser, pero en realidad la creencia sería que el cliente es importante. Pero no como un cartel pegado en la pared, sino el cliente es importante como creencia cultural. ¿Qué significa una creencia cultural? Una creencia cultural es una creencia verdadera. O sea, vos entras a esa empresa, hablas con alguien y te empieza a hablar de los clientes y te habla bien y te habla con entusiasmo y dice tenemos un cliente acá y tenemos un cliente allá y conseguimos un nuevo cliente y estamos estableciendo y te habla con cierto respeto y cariño por los clientes, natural. Hay empresas que no tienen eso. Uno entra a ciertas organizaciones donde el cliente es una molestia y ese es el patrón cultural. Todo el mundo, cada vez que llama a un cliente o un cliente manda un mail o un cliente pide algo, se siente molesto, se siente incomodado. Entonces, que vamos a la misión de la empresa debe plantear y no haya discusión a dónde se dirige la empresa. Bueno, nunca va a estar planteado que la misión es no atender a los clientes. ¿Está bien? Siempre la misión va a tener que ver con un cierto producto, un cierto servicio, y podríamos decir que es un patrón cultural necesario para cualquier empresa que dentro de las creencias instaladas esté instalada la creencia de que el cliente es importante. Uno dirá, bueno, pero todas las empresas tienen instalada esa creencia, porque es básica. Sí, es básica, pero no está instalada en todas las empresas. Hay muchas empresas que no tienen esa creencia instalada. Hay empresas que no tienen instalada la creencia de que es malo perder el tiempo, por ejemplo. Por lo tanto, son ineficientes. Y uno entra ahí, la gente tiene instalada la creencia de que perder el tiempo no es demasiado grave. Muchas oficinas públicas tienen instalada esa creencia. Perder el tiempo no es grave. Y si alguien viene y pide algo, no hay que hacerlo urgente. Nunca es urgente. No hay por qué responder urgente a alguien que pide algo. Esa es la creencia en ciertas organizaciones. Otras organizaciones no, tienen instalada otra creencia. A partir de la influencia de los superiores, obviamente, de los fundadores y de los superiores actuales. El principal motor, generador y mantenedor de culturas es el ejemplo de los superiores. Por supuesto, cuando los superiores, la empresa recién empieza y los superiores son los fundadores y están en contacto con 4 empleados, ahí el influjo es mucho mayor. Y ahí es donde la cultura nace. Pero después se va a mantener a partir del ejemplo de los superiores. ¿Está bien? Bastante típico que un fundador arma una empresa, establece una cultura, pero después de un tiempo, por fallas, por no seleccionar gente correctamente, esa cultura, si fue buena, puede ser que se desgaste. Puede ser que se pierda. Por ejemplo, el número 1 fundador era una persona que estaba todo el tiempo insistiendo que hay que hacer un servicio de gran calidad y que el cliente debe estar satisfecho y todo el tiempo hablando de esos temas e instaló la cultura. Pero un día la empresa se hace muy grande y hay 200 empleados, 300 empleados y ya el número 1 no puede hablar con todos y no puede ir a cada uno a decirle todos los días estas cosas. Y si él no logra que sus subordinados, los jefes, los gerentes, los mandos medios, repliquen su mensaje, es probable que esa cultura que nació bien se pierda, se desgaste, se corrompa. Entonces una empresa nace con una gran orientación al cliente y después de algunos años crece y pierde la orientación al cliente. Fíjense, los patrones culturales podríamos decir que establecen lo que una empresa verdaderamente es, no lo que pretendemos que sea a través de los manuales, o lo que dicen los manuales que hay que hacer, o lo que dicen los procedimientos, o lo que dicen los carteles, o lo que dice alguna política organizacional. La cultura en una organización determina lo que verdaderamente la organización es y lo que verdaderamente la organización piensa y lo que la organización siente y por lo tanto lo que la organización va a hacer. Que puede tranquilamente no estar en línea con los procedimientos, no estar en línea con las políticas, no estar en línea con la misión, no estar en línea con la visión. Y de hecho, en mayor o menor medida, eso le pasa a todas las organizaciones.